Lección 1. Cocina saludable. Hola Anna, ¿has probado esa nueva receta de repostería? Se ve tan deliciosa y saludable. Hola John, no, aún no lo he probado. Últimamente he estado intentando minimizar la fritura en mi cocina. ¿Qué te pareció la receta? Es increíble. Las verduras asadas resultan muy sabrosas. Me encantó especialmente el condimento que usaron. Es genial escuchar eso. Tendré que intentarlo. ¿Tienes algún otro consejo de cocina saludable que puedas compartir? Absolutamente. Últimamente he estado experimentando con freidoras. Hacen comida muy crujiente sin todo el aceite. Oh, es una gran idea. Tenía la intención de comprar una freidora. ¿Cuáles son algunas de tus recetas favoritas de freidoras? Mi favorita son las alitas de pollo fritas al aire. Salen tan crujientes por fuera y jugosas por dentro. Suena delicioso. Tendré que buscar una freidora. Gracias por la recomendación. No hay problema en absoluto. Avísame si pruebas las alitas de pollo fritas al aire. Me encantaría escuchar lo que piensas. Lección 2. Secretos del metro. Buenos días, Anna. ¿Sabías que el sistema de metro de aquí tiene algunos datos realmente interesantes? Hola John, no lo hice. ¿De qué tipo de datos interesantes hablas? Bueno, la red de metro en realidad se compone de 3 túneles separados, no solo uno. Vaya, no tenía ni idea. Es bastante fascinante. ¿Qué más me puedes decir sobre el metro? Los túneles se construyeron hace más de 50 años. ¿Puedes creerlo? Son toda una proeza de ingeniería. 50 años, eso es impresionante. Me pregunto qué desafíos enfrentaron al construir algo tan masivo bajo tierra. Leí que tuvieron que cavar en roca sólida en algunas secciones. Debe haber sido un trabajo agotador en aquel entonces. Definitivamente. Tengo un nuevo aprecio por el metro después de conocer estos detalles. ¿Algún otro hecho poco conocido? Oh, ¿sabías que el metro tiene su propia fuerza policial? Patrullan los túneles y las estaciones. Una fuerza policial del metro, eso es muy interesante. Supongo que allí tienen que lidiar con todo tipo de situaciones únicas. Absolutamente. Hay todo un mundo bajo la ciudad que la mayoría de la gente nunca ve. Lección 3. Compras de comestibles. Hola Anna, planeo hacer algunas compras más tarde. ¿Tienes alguna recomendación? Excelente momento, John. Estaba pensando en ir yo mismo a la tienda. ¿Qué tipo de artículos estás buscando? Bueno, todavía tengo que comprar algunas frutas y verduras frescas. ¿Tienes un mercado favorito al que sueles ir? Normalmente voy al mercado de granjeros los sábados. Tienen una gran selección de productos cultivados localmente. Ah, el mercado agrícola, buena decisión. Tenía la intención de comprobarlo. ¿Es fácil llegar a él? Es bastante práctico, a solo un rápido viaje en autobús desde mi casa. El ambiente es muy animado y los precios son razonables.
Genial, suena perfecto. Entonces tendré que planificar mi viaje allí este fin de semana. ¿Hay algo más que deba saber antes de ir? Te recomiendo llegar temprano si puedes. Las mejores cosas tienden a ir rápido. Y trae algunas bolsas reutilizables para llevarlo todo. Excelentes consejos. Gracias, Anna. Tengo muchas ganas de ver todos los productos locales frescos. Parece un verdadero placer. Lección 4. Aventuras inesperadas. Hola, Anna. ¿Recuerdas aquella vez que nos vimos atrapados en esa loca tormenta repentina? Oh, sí, nunca lo olvidaré. Salió de la nada y nos empapó hasta los huesos. Sí, fue como si el cielo se hubiera abierto. Nos apresuramos a encontrar cualquier tipo de refugio. Definitivamente. Creo que acabamos escondiéndonos en ese pequeño café de la esquina, ¿no? Eso es correcto. El propietario era tan amable que nos dejaron pasar el rato allí hasta que pasara la lluvia. Por supuesto, realmente hicieron todo lo posible para respetar nuestro espacio y hacer que nos sintiéramos cómodos. Totalmente. Y pudimos disfrutar de un té caliente y galletas mientras esperábamos que pasara. Una pequeña y agradable aventura inesperada. Seguro que sí. Ese tipo de situaciones sorpresivas siempre dan lugar a las mejores historias más adelante. Absolutamente. Me alegro de que hayamos podido encontrar ese café en lugar de empaparnos por completo. Yo también convirtió lo que podría haber sido una experiencia miserable en un pequeño recuerdo divertido. Exactamente, nunca se sabe qué momentos inesperados nos depara la vida. Tengo que aceptarlo. Lección 5. Pasatiempos e intereses. Buenos días, Anna. ¿Qué tipo de pasatiempos e intereses disfrutas estos días? Es una gran pregunta, John. Me apasiona mucho estar al aire libre y mantenerme activo. Qué bien, yo también. ¿Qué tipo de actividades al aire libre te gusta hacer? Me encanta ir de excursión y pasar tiempo en la naturaleza. El aire fresco y los hermosos paisajes son tan rejuvenecedores. Por supuesto, no hay nada igual. A mí también me encanta acampar y escalar rocas. Oh, escalada en roca, eso suena emocionante. Siempre he querido intentarlo. Es tan emocionante que definitivamente deberías intentarlo alguna vez. Las vistas desde la cima son increíbles. Tendré que añadirlo a mi lista. Mientras tanto, planeo un viaje de mochilero este verano. Oh, genial. ¿A dónde piensas ir? Siempre estoy buscando nuevas ideas para aventuras. Estoy pensando en una ruta a través de las montañas, con algunos lagos y ríos pintorescos a lo largo del camino. Parece mi tipo de viaje. Estaré encantado de acompañarte si necesitas un compañero de excursión. Sería increíble, me encantaría la compañía. Podríamos hacer que sea una escapada divertida al aire libre. Parece un plan. Me muero por vivir nuevas aventuras contigo. Lección 6. Encontrando tu pasión. Hola, Anna. ¿Alguna vez te ha costado encontrar actividades que te apasionen de verdad?
Es una gran pregunta, John. Creo que es completamente normal pasar por periodos en los que se siente inseguro. Definitivamente, puede ser difícil identificar las cosas que realmente te emocionan y te dan energía. Absolutamente. Pero he descubierto que la clave es mantener la mente abierta y explorar diferentes pasatiempos. Exacto. Tienes que estar dispuesto a salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas. Definitivamente. Recientemente me dediqué a la cerámica y me encanta la salida creativa que ofrece. Eso es impresionante. La cerámica parece un pasatiempo muy gratificante y práctico. Realmente lo es. Y lo mejor es que no tienes que ser artista para disfrutarlo. Es un buen argumento. El proceso puede ser tan satisfactorio como el producto final. Exactamente, se trata de encontrar actividades que te permitan expresarte. Seguro que sí. Y no tener miedo de experimentar hasta que encuentres algo que realmente te encante. Definitivamente. Se trata de ser paciente contigo mismo y no desanimarte. Absolutamente. La pasión correcta está ahí fuera, solo tienes que mantener la mente abierta. Lección 7. El auge de las compras en línea. Hola Anna, ¿has notado el aumento de las compras en línea en los últimos años? Definitivamente, John. Se ha vuelto muy práctico y accesible para la gente en estos días. Absolutamente. Me he encontrado haciendo cada vez más compras en línea. Lo mismo aquí. La posibilidad de navegar y comprar desde la comodidad del hogar es muy atractiva. Seguro que sí. Y la selección es simplemente increíble. Puedes encontrar prácticamente cualquier cosa en línea. Exactamente, ha abierto un mundo completamente nuevo de opciones que no teníamos antes. Definitivamente. Y los tiempos de entrega han mejorado mucho, lo que es una gran ventaja. Definitivamente. Recuerdo cuando había que esperar semanas para que llegara algo. Exactamente ahora, a menudo son solo un par de días, lo cual es increíblemente rápido. Absolutamente. La logística detrás de todo esto debe ser muy compleja, pero realmente la han optimizado. Sin duda la evolución de las compras online ha sido bastante notable. Acordado. Realmente ha transformado el panorama minorista y el comportamiento de los consumidores. Seguro que sí. Me pregunto cuánto más se desarrollará en los próximos años. Esa es una gran pregunta. Me imagino que la tecnología y la comodidad solo seguirán mejorando. Definitivamente. Será interesante ver cómo se desarrolla todo en el futuro. Lección 8. La resiliencia de Ellen Keller. Hola Anna, ¿has oído hablar de la increíble historia de Ellen Keller? Por supuesto, John. La vida de Ellen Keller es verdaderamente inspiradora y extraordinaria. Definitivamente. A pesar de enfrentarse a inmensos desafíos, logró mucho. Exactamente, incluso desde muy joven, estaba decidida a superar sus discapacidades.
Absolutamente. La forma en que se comunicaba a través de los movimientos de señas con las manos y el cuerpo era increíble. Sí, es increíble cómo pudo expresarse a pesar de no poder ver, oír o hablar. Definitivamente. Pero a veces se sentía increíblemente frustrada por sus limitaciones. Solo puedo imaginarme lo difícil que debe haber sido para ella. Pero nunca se dio por vencida. Exactamente, tenía una sed insaciable de conocimiento y un deseo de marcar la diferencia. Absolutamente. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano y la resiliencia. Definitivamente. La vida de Ellen Keller es realmente impresionante y una fuente de inspiración para muchos. Absolutamente. Superó obstáculos increíbles y se convirtió en una reconocida autora, activista y oradora. Definitivamente. Su legado sigue impactando y empoderando a personas de todo el mundo. Absolutamente. La historia de Ellen Keller es un poderoso recordatorio de lo que se puede lograr a pesar de los desafíos a los que nos enfrentamos. Definitivamente. Es un verdadero testimonio de la capacidad humana para crecer, aprender y marcar la diferencia. Lección 9. Cómo navegar por la influencia de los medios. Buenos días, Anna. ¿Te has fijado en lo mucho que los medios parecen influir en nuestra vida diaria? Por supuesto, John. Es increíble lo mucho que sigue moldeando nuestras percepciones y nuestra realidad. Definitivamente. Como diría Saul Bellow, los medios de comunicación se han convertido en nuestros instructores de la realidad. Es una forma muy perspicaz de decirlo. Los medios de comunicación tienen un poder tan poderoso sobre nosotros. Absolutamente. Tampoco son solo las noticias, entretenimiento, redes sociales, publicidad, todo eso. Tan cierto. Es ineludible en nuestro mundo moderno. Y cada vez es más generalizado. Definitivamente. La influencia suele ser sutil, pero puede afectar significativamente nuestros pensamientos y comportamientos. Exactamente, hoy en día tenemos que ser consumidores muy conscientes y críticos de los medios de comunicación. Absolutamente. Es importante recordar que los medios de comunicación tienen sus propias agendas y sesgos. Definitivamente. Ya no podemos tomar todo lo que vemos y escuchamos al pie de la letra. Exactamente, tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y a cuestionar las narrativas que se presentan. Absolutamente. Es un desafío constante, pero necesario si queremos mantener nuestra propia agencia. Definitivamente. La influencia de los medios solo va a seguir creciendo. Tenemos que ser proactivos. Absolutamente. Es un tema importante que todos debemos abordar más como sociedad. Definitivamente. Ser conocedor de los medios es una habilidad crucial del siglo XXI en estos días. Lección 10. La fascinante diversidad de las culturas nativas americanas. Hola Anna, ¿sabías que hay una increíble diversidad entre las culturas nativas americanas? Fascinante, Ion.
No me había dado cuenta de lo variadas que son sus tradiciones y costumbres. Definitivamente. Por ejemplo, algunas tribus querían que sus madres las alimentaran. Vaya, es una práctica cultural interesante. Me pregunto cuál fue el razonamiento detrás de eso. Exactamente, y mira esto. Los indios de ciertas tribus solo llevaban pieles frescas de mofeta. Ja, 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 esa es una elección de moda única. Solo puedo imaginarme la fragancia. Absolutamente. Las culturas nativas americanas están repletas de detalles fascinantes como ese. Estoy aprendiendo mucho. Realmente resalta lo diversas y complejas que eran estas sociedades. Definitivamente. Cada uno tenía sus propios idiomas, creencias y formas de vida distintos. Es sorprendente lo resilientes que han sido estas culturas, a pesar de los desafíos a los que se enfrentaban. Absolutamente. Su rica herencia sigue influyendo e inspirando a las personas en la actualidad. Definitivamente. Explorar la diversidad de las culturas nativas americanas es una experiencia muy reveladora. Absolutamente. Aún nos queda mucho por aprender y apreciar sobre estos increíbles pueblos. Estoy de acuerdo, John. Es un tema fascinante que realmente amplía nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Definitivamente. Cuanto más profundizamos en ello, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos realmente. Lección 11. Recuerdos de la infancia y aventuras en el aula. Hola Anna, ¿recuerdas cómo solíamos jugar con todas las cosas interesantes de nuestras aulas? Oh, sí, fueron momentos muy divertidos. Me encantaba explorar todas las cosas interesantes. Definitivamente. Como vivíamos cerca, teníamos más acceso a los materiales del aula. Absolutamente. Recuerdo haber cogido varios objetos y haber visto cómo funcionaban. Yo también. Jugaríamos con los suministros y descubriríamos todo tipo de nuevas formas de usarlos. Era una forma muy atractiva de aprender. La experiencia práctica realmente se quedó grabada en nosotros. Definitivamente. Esas exploraciones de la infancia despertaron nuestra curiosidad y creatividad. Absolutamente. Es increíble lo mucho que podemos descubrir con solo jugar y experimentar. Definitivamente. Esas aventuras en el aula sentaron las bases de nuestro aprendizaje permanente. Exactamente, la libertad de explorar y jugar es muy importante, especialmente para las mentes jóvenes. Absolutamente. Es una pena que algunas escuelas no fomenten ese tipo de aprendizaje lúdico. Estoy de acuerdo. Realmente deberíamos tratar de preservar esa sensación de asombro y descubrimiento. Definitivamente. Esos recuerdos de la infancia son realmente especiales y formativos. Absolutamente. Nos recuerdan la alegría y la emoción de aprender. Definitivamente. Estoy agradecido de que hayamos tenido esas oportunidades de jugar y explorar. Lección 12. Explorando las comodidades del hotel. Buenos días, Anna.
¿Has oído hablar del evento gratuito para los huéspedes del hotel este fin de semana? No, no lo hice. ¿Cuál es la primicia? Suena intrigante. Al parecer, el hotel está organizando una reunión especial para todos sus huéspedes. Y obtén esto, es completamente gratis. Vaya, eso es increíble. ¿Sabes si hay un código de vestimenta o algo así? Buena pregunta. No estoy seguro de los detalles, pero me imagino que es bastante informal, ya que está abierto a todos los huéspedes. Impresionante, eso lo hace aún más atractivo. Me encanta cuando los hoteles se esfuerzan al máximo para crear experiencias divertidas. Absolutamente. Apuesto a que habrá algunos deliciosos refrescos y quizás incluso algo de entretenimiento. Oh, eso sería fantástico. Un poco de música o actividades para alegrar la noche. Exactamente. Es una gran ventaja, especialmente si viajas por negocios y necesitas un descanso. Totalmente. Tengo muchas ganas de echarle un vistazo. ¿Quieres unirte a mí? Absolutamente. Será una gran oportunidad para explorar las comodidades del hotel. Acordado. Además, quién sabe, puede que incluso hagamos nuevos amigos. Exactamente. Esta podría ser una parte muy divertida e inolvidable de nuestra estancia en el hotel. Me apunto. Asegurémonos de obtener todos los detalles y planifiquemos en consecuencia. Lección 13. Intercambiando historias de viajes. Hola Anna, ¿has viajado mucho antes? Claro que sí. He estado en varios países diferentes a lo largo de los años. Eso es impresionante. ¿A dónde has ido? Si no te importa que pregunte. Bueno, veamos. He explorado partes de Europa, como Italia y España. Oh, esos parecen destinos increíbles. Siempre he querido visitar Europa. Fue increíble. La historia, la cultura, la comida, todo fue tan cautivador. Solo puedo imaginarlo. ¿Qué pasa con otras partes del mundo? ¿Algún otro viaje en tu haber? Definitivamente. También tuve la oportunidad de visitar el sudeste asiático un par de veces. Vaya, debe haber sido una experiencia única. ¿Cómo fue eso? Fue revelador. Las imágenes, los sonidos, la energía vibrante, todo era tan diferente. Apuesto a que sí. ¿Algún momento destacado o memorable de tus viajes? Oh, ¿por dónde empiezo? Hubo tantas experiencias increíbles. Me encantaría escuchar más. Compartir historias de viajes es una de mis cosas favoritas. Lo mismo aquí. Siempre es divertido revivir esos increíbles recuerdos y descubrimientos. Absolutamente. Viajar realmente te abre los ojos al mundo, ¿no? Exactamente. Es una forma muy valiosa de ampliar tu perspectiva y aprecio. Me muero por empezar a planificar mis propias aventuras.
¿Algún consejo o recomendación imperdible? Lección 14. Cultivar hábitos saludables. Buenos días, Anna. Quería preguntarte, ¿has adquirido algún nuevo hábito de vida últimamente? Ya sabes, lo he hecho. He estado intentando ser más consciente de mis rutinas diarias. Eso es genial. ¿Ha notado algún cambio en particular que marque la diferencia? Definitivamente. Una cosa sencilla que he estado haciendo es intentar beber más agua. Ah, el viejo consejo de hidratación. Es un clásico, pero puede tener un gran impacto. Absolutamente. He descubierto que realmente me ayuda a mantener la energía y la concentración. Apuesto a que sí. Mantenerse hidratado es muy importante, especialmente con nuestras apretadas agendas. Totalmente. ¿Ha notado algún cambio positivo en sus propios hábitos recientemente? Sabes, he estado intentando ser más consistente con mi rutina de ejercicios. Bonito. Es un gran gol. ¿Alguna actividad o entrenamiento específico que hayas disfrutado? Me ha encantado salir a pasear durante mis pausas para comer. Es un buen reinicio. Es una idea maravillosa. El aire fresco y un poco de movimiento pueden hacer maravillas. Exactamente. Y me da la oportunidad de despejar la cabeza y recargarme. Estoy seguro de que eso marca una gran diferencia en su productividad y bienestar general. Absolutamente. ¿Has adquirido algún otro hábito saludable que recomendarías? Una cosa que me ha ayudado mucho es intentar dormir mejor. Ah, sí, la esquiva noche de sueño reparador. Eso es crucial, pero a menudo se pasa por alto. Totalmente. He descubierto que tener una rutina constante a la hora de dormir marca una gran diferencia. Es un buen consejo. Tendré que intentarlo. ¿Alguna otra sugerencia? Bueno, otra cosa en la que me he centrado es en dedicar tiempo a las prácticas de atención plena. Oh, como meditar o escribir un diario. Pueden ser muy beneficiosos. Sí, exactamente. Incluso unos pocos minutos al día pueden tener un impacto real. Me encanta eso. Mantener ese bienestar mental y emocional es muy importante. Lección 15. Persiguiendo la luz del sol. Es un día precioso, ¿verdad, Anna? Absolutamente. Estoy muy agradecido de que podamos disfrutar de este clima cálido y soleado. Yo también, es un verdadero placer en comparación con los inviernos fríos que solemos tener. No es broma. ¿Has pensado en aprovechar este tiempo? Esa es una gran pregunta. He estado pensando en planear una pequeña escapada. Oh, eso suena encantador. ¿Tenías en mente algún destino en particular? Estaba pensando en un lugar tropical, donde realmente podamos tomar el sol. Es una idea maravillosa. Me imagino pasar unos días en la playa. Exactamente.
Aléjate un poco del ajetreo y el bullicio, ¿sabes? Definitivamente. Un poco de descanso y relajación sería un buen cambio de ritmo. Totalmente. Y creo que a los dos nos vendría bien un descanso después de los ajetreados últimos meses. Absolutamente. Sería el momento perfecto para recargar energías y rejuvenecer. Exactamente además, apuesto a que el cambio de escenario nos vendría muy bien a los dos. No podría estar más de acuerdo. ¿Has empezado a buscar lugares específicos? He estado buscando algunos lugares en el Caribe. Las playas de allí se ven divinas. Oh, el Caribe, qué perfecto. Esa sería una escapada idílica. ¿Verdad? Y se supone que allí hará buen tiempo durante todo el año. Esa es una gran ventaja. Ya no tendrás que lidiar con el frío y la nieve en casa. Precisamente. Pura felicidad tropical. ¿Estás interesado en acompañarme? Absolutamente. Nada me gustaría más que tomar el sol contigo. Maravilloso. Empezaré a investigar los detalles y me pondré en contacto contigo. Parece un plan. Me muero por escapar un rato de la rutina diaria. Yo tampoco. Este es exactamente el tipo de viaje que nos merecemos ahora mismo. Lección 16. Abordar los dilemas éticos. Buenos días, Anna. Últimamente he estado luchando con una delicada cuestión ética. Ah, ya veo. ¿Qué tienes en mente, si no te importa que pregunte? Bueno, estoy intentando encontrar un equilibrio entre adoptar una postura ética firme y ser más tímido. Es un equilibrio delicado, sin duda. ¿A qué tipo de problema ético se enfrenta? Tiene que ver con una decisión en el trabajo. Hay argumentos válidos en ambos lados. Me imagino que debe ser un desafío. ¿Cómo lo abordas? He estado intentando sopesar cuidadosamente las consecuencias de mis posibles acciones. Es un enfoque sensato. Es importante tener en cuenta el panorama general. Exactamente, quiero hacer lo correcto, pero tampoco quiero ser demasiado rígido. Lo entiendo. A veces, una postura más matizada puede tener más impacto. Precisamente. Se trata de encontrar ese punto óptimo entre los principios y el pragmatismo. Definitivamente. Y estar dispuesto a ajustar su enfoque a medida que la situación evolucione. Absolutamente. Intento mantener la mente abierta y no afianzarme demasiado. Esa es una forma de pensar genial. Mantener la flexibilidad es clave cuando se trata de ética. Definitivamente. No quiero tomar una decisión precipitada de la que pueda arrepentirme más adelante. Es una forma madura de abordarlo. Es crucial tener en cuenta las implicaciones a largo plazo. Acordado. Sigo sopesando mis opciones, pero agradezco que me prestes atención. En cualquier momento, John. Me complace ayudarlo a analizar estos temas complejos.
Gracias, Anna. Realmente ayuda a hablar del tema con una nueva perspectiva. Lección 17. Explorando los avances médicos. Disculpa, Anna. Te escuché hablar de los últimos avances médicos. Oh, sí. Acabo de hablar de cómo algunas enfermedades ahora se tratan de manera más eficaz. Eso es fascinante. He estado leyendo sobre los avances en los tratamientos del cáncer. Absolutamente. La investigación en esa área ha sido bastante prometedora últimamente. He oído que muchos fumadores que tienen cáncer de pulmón se están beneficiando de las nuevas terapias. Eso es correcto. Los tratamientos se han vuelto más específicos y personalizados. Es increíble lo lejos que ha llegado la ciencia médica. Salvar vidas es una labor muy importante. Acordado. Los investigadores y médicos dedicados realmente están marcando la diferencia. Sin embargo, me imagino que los efectos secundarios de algunos tratamientos deben seguir siendo un desafío. Sí, es cierto. Sin embargo, las compensaciones a menudo valen la pena cuando los resultados mejoran. Definitivamente. La calidad de vida es muy importante, especialmente para quienes se enfrentan a enfermedades graves. Absolutamente. El enfoque realmente se ha desplazado hacia la atención holística y los enfoques centrados en el paciente. Es genial escuchar eso. Debe ser muy gratificante para los profesionales médicos involucrados. Estoy seguro de que lo es. Ver a sus pacientes recuperarse y recuperar su salud debe ser gratificante. Solo puedo imaginarlo. Es maravilloso que estemos haciendo tantos avances en el cuidado de la salud. Acordado. El futuro de la medicina se ve cada día más prometedor. Es un momento emocionante. Sin duda lo es. Me alegra que hayamos tenido la oportunidad de hablar sobre los últimos avances. Lección 18. El vibrante mundo de las congregaciones. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de la apertura del nuevo centro comunitario? Sí, lo he hecho. Lo dirige una de las iglesias locales de nuestro vecindario. Ah, ya veo. Las iglesias suelen organizar todo tipo de actividades para sus miembros, ¿verdad? Absolutamente. Estas congregaciones suelen tener edificios grandes y un personal considerable. Eso es cierto, me imagino que se necesitan muchos recursos para coordinar tantos programas. Definitivamente. Desde grupos de jóvenes hasta grupos de divulgación para personas mayores, hay algo para todos. Es maravilloso cómo las iglesias unen a las personas y apoyan a la comunidad. Estoy de acuerdo. El sentido de comunidad y pertenencia puede ser muy significativo para las personas. Y los edificios en sí mismos son a menudo maravillas arquitectónicas, ¿verdad? Absolutamente. Los intrincados diseños y las grandes escalas son bastante impresionantes. Apuesto a que la acústica es increíble para el coro y otras actuaciones musicales. Sí, los santuarios están diseñados teniendo en cuenta una acústica increíble. Es sorprendente cómo estos lugares sirven como centros para la vida espiritual, social y cultural.
Definitivamente. Las iglesias desempeñan un papel vital en la estructura de muchos barrios. Es alentador ver cómo se esfuerzan por satisfacer las diversas necesidades de su rebaño. De hecho, la inclusividad y el sentido de comunidad son realmente admirables. Me alegra que hayamos podido hablar del importante papel de las iglesias en nuestra sociedad. Lección 19. Explorando el calor del invierno. Disculpa, Anna. Escuché que mencionaste que necesitabas guantes de invierno. Oh, sí. Solo estaba buscando un buen par para tener las manos cómodas. Bueno, resulta que tengo unos guantes de lana preciosos de un precioso color azul. ¿De verdad? Suena perfecto. ¿Puedo echarles un vistazo, por favor? Absolutamente. Deja que te los coja. Creo que te gustará mucho la textura suave. Estoy seguro de que lo haré. La lana es un material maravilloso para climas fríos. Definitivamente. Proporciona un excelente aislamiento a la vez que es transpirable. Fantástico. Agradezco que te hayas ofrecido a dejarme probarlos. No es un problema en absoluto. Me encantaría compartirlo, si eso significa mantenerte caliente. Es muy amable de tu parte. Estos guantes son muy cómodos y acogedores. Me alegro de que le queden bien. Mantenerse abrigado en invierno es muy importante. Realmente lo es. Serán perfectos para mis paseos matutinos por el parque. Maravilloso. Estoy encantado de que te sean útiles. Lección 20. La felicidad del cumpleaños. Hola, Anna. He oído que tu cumpleaños se acerca pronto. Sí lo es. De hecho, solo faltan unas semanas. Eso es emocionante. ¿Tienes algún plan especial para el gran día? Aún no estoy seguro. Aún estoy intentando averiguar cómo quiero celebrarlo. Bueno, decidas lo que decidas, estoy seguro de que será una celebración maravillosa. Te lo agradezco. Siempre es bueno tener el apoyo de buenos amigos. Absolutamente. Y me encantaría ayudar a que tu cumpleaños sea más especial si puedo. Es muy amable de tu parte ofrecértelo. Me conmueve mucho tu consideración. Es lo menos que puedo hacer. Te mereces tener un cumpleaños increíble. Eres muy dulce. Tendré que pensar en que lo haría más agradable. Bueno, avísame si hay algo que pueda hacer para que eso suceda. Lo haré. Quizá incluso podamos reunir a todo el grupo para celebrar. Esa es una gran idea. Una bonita reunión de cumpleaños con todos nuestros amigos sería perfecta. Lección 21. Discusiones éticas. Anna, he estado pensando en algo relacionado con la ética laboral. Oh, es un tema interesante. ¿Qué has estado reflexionando? Bueno, me he dado cuenta de que algunas de las reglas de nuestra oficina no parecen provenir del negocio en sí. Entiendo lo que quieres decir.
A veces, las políticas pueden tener más que ver con la ética que con la mera productividad. Exactamente, creo que necesitamos una declaración clara que describa los principios éticos detrás de ciertas reglas. Es una idea genial. La transparencia en torno al razonamiento ayudaría a todos a entenderlo. Absolutamente. Haría que el propósito de las políticas fuera mucho más evidente. Y podría abrir discusiones valiosas sobre el mantenimiento de altos estándares éticos. Definitivamente. Recibir la opinión del equipo sobre las pautas éticas podría ser realmente esclarecedor. Estoy de acuerdo. Fomentaría un sentido más fuerte de propósito y responsabilidad compartidos. Precisamente. La ética debe estar a la vanguardia, no solo la eficiencia o los beneficios. Me alegro mucho de que hayas mencionado esto. Es una conversación importante que necesitamos tener. Yo también creo que establecer principios éticos claros nos beneficiará a todos a largo plazo. No podría estar más de acuerdo. Esto es algo en lo que vale la pena dedicarle tiempo y reflexión. Maravilloso. Tengo muchas ganas de explorar esto más a fondo con el equipo. Lección 22. Jazz Jams. Hola, Anna. ¿Te has mantenido al día con la escena local del jazz últimamente? Sabes, no he tenido la oportunidad de ver ningún programa recientemente. ¿Por qué? ¿Has descubierto algo nuevo? De hecho, lo he hecho. Hay una banda joven de jazz muy prometedora que ha estado tocando por la ciudad. Oh, eso es emocionante. ¿Con qué tipo de instrumentos cuentan? Los sospechosos habituales: trompeta, saxofón, corneta y piano. Pero le dan su propio toque único a los clásicos. Interesante. Las actuaciones combinadas de jazz pueden ser muy dinámicas y cautivadoras. Absolutamente. La forma en que improvisan y se juegan el uno con el otro es simplemente fascinante. Apuesto a que debe crear una atmósfera tan vibrante y enérgica en sus shows. La verdad es que sí. El público siempre está tan ocupado, dando golpecitos con los pies y asintiendo con la cabeza. Eso suena exactamente como el tipo de experiencia de música en vivo que he estado deseando últimamente. Bueno, entonces definitivamente deberíamos verlos juntos pronto. Eso me encantaría. ¿Cuándo van a jugar la próxima vez? Quiero borrar mi agenda. Déjame comprobarlo, pero creo que tienen un concierto este fin de semana en ese nuevo club de jazz del centro. Perfecto. Cuenta conmigo, me muero por sumergirme en la magia del jazz en directo. Maravilloso. Tengo la sensación de que te lo vas a pasar muy bien.